Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Naidelin Limachi. Mi compañero y mi persona en esta oportunidad le vamos a hablar sobre la crisis mundial de la deuda. En esta parte nosotros tenemos dos visiones, que es una a favor y la otra en contra, ¿no? Vamos a comenzar primeramente con a favor de este. Endeudarse no es algo malo. De hecho, la deuda ha sido uno de los motores más importantes para el desarrollo de las naciones modernas. Lo que realmente importa es cómo se utiliza esa deuda. Si se destina a buenos productos, a desarrollos como educación, ciencia, salud, puede mejorar el empleo, mejorar la calidad de vida y fortalecer la economía. Se muestra cómo la deuda bien usada puede cambiar, puede transformar. Por ejemplo, algunos países de África han podido construir trenes, hospitales y autopistas gracias a préstamos. Por eso la deuda no es un enemigo, es una herramienta poderosa cuando se usa con inteligencia y planificación, que es lo más importante. Dices que usaron la deuda de manera positiva. Uno de ellos es Utopía, si más no me equivoco, que ellos usaron un tren que conecta un capital al otro y así ellos tienen un comercio vial. El otro es Uruguay, que superó su crisis 1 año y medio gracias a una reestructuración inteligente de su deuda. Lo mismo hizo Ecuador durante la pandemia. Estos países no se hundieron con la deuda, al contrario, la usaron como una tabla de salvación para recuperarse y poder avanzar. Este tipo de decisiones demuestra que endeudarse puede ser una puerta a nuevas oportunidades, siempre que exista transparencia y visión en el futuro. El tercer punto es usarlo de manera estratégica. Es cierto que el mal uso de la deuda puede tener consecuencias graves. Un caso claro es Dubái, que durante años invirtió millones de lujos, construcciones, incluso en construcciones artificiales, incluso con el mapa mundi. En el 2008 la crisis, todo ese sistema colapsó. Lo que aprendemos de esto es que la deuda debe ir dirigida a lo necesario, no al lujo ni a la especulación. Si un país pide préstamos para aparentar riqueza y no para fortalecer su economía real, es que este está cometiendo un error. Por eso no se trata de estar en contra de la deuda, sino de exigir que se use con responsabilidad y con sentido social, ¿no? La deuda como herramienta de justicia y la redistribución. Durante la pandemia muchos gobiernos tomaron la deuda para proteger a sus ciudadanos. En Estados Unidos, por ejemplo, se entregaron cheques para dar a las familias. Eso no existía si no fue una deuda pública, pero eso evitó que las familias vayan a una extrema pobreza. También, si el Estado no se endeuda, ¿cómo podría responder ante una emergencia? La deuda también es una forma de redistribuir recursos cuando más se necesita. Lejos de ser un castigo, puede ser un acto de justicia social. Como otro punto tenemos propuestas inspiradoras entre lo humano y lo espiritual. La deuda no puede convertirse en una cadena perpetua. Por eso, el documental rescata el concepto bíblico del año sabático, donde cada 7 años se perdonaban las deudas. Esta idea, aunque antigua, nos invita a pensar que ninguna persona o país debería vivir eternamente atrapado en deudas. Condonar deudas en muchos casos no solo es justo, sino que también inteligente. Libera recursos, estimula el consumo y reactiva la economía. La historia nos ha enseñado que salvar a los grandes bancos no fue suficiente y que habríamos avanzado más si se hubieran hecho a un lado las economías familiares. Como conclusión, yo podría decir por un uso justo y estratégico de la deuda. Este documental no busca eliminar la deuda, sino mostrar su verdadero rostro. La deuda puede ser buena o mala según cómo y para qué se use. Nosotros estamos a favor de que se utilice como una herramienta de desarrollo, inclusión y solidaridad, porque detrás de cada cifra hay personas reales, familias, países. La deuda bien gestionada puede ser el camino para salir de la pobreza, reconstruir economías y construir un mundo más justo. Por eso, no estamos en contra de la deuda, estamos a favor de usarla bien. Hola, buenos días licenciado, buenos días compañeros. Mi nombre es Edilina Ayuja Ramos y yo les voy a hablar de por qué el endeudamiento no es bueno. Según el video, nos hace pensar que el endeudamiento es una herramienta para crecer, pero ¿qué pasa cuando esa deuda se vuelve insostenible? Actualmente el mundo acumula más de 3 billones de dólares en deudas. Para hacernos una idea, la población mundial tendría que trabajar por lo menos 3 años y medio para poder cubrir esa deuda. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿es realmente
sostenible este modelo. Por ejemplo, tenemos el caso de Dubái, donde se construyeron islas artificiales y palacios para los más ricos usando la deuda. ¿Qué nos dio como resultado? Pues cuando llegó la crisis del 2008, el proyecto colapsó, muchos inversores se arruinaron y las islas quedaron abandonadas. Esta es la primera lección: si se usa la deuda para lujos y no para desarrollo real, es obvio que terminará en quiebra. Luego tenemos el caso de que aumenta la desigualdad. Bueno, en países como Estados Unidos, la deuda pública y privada ha llegado a niveles históricos, pero no todos sufren igual. Por decir, del 100% de la población estadounidense, si tú eres un 10% más rico que el 70%, es por decir que controlas más acciones y bienes raíces, se podría decir que tan solo por ese 10% eres más rico que los demás. Cuando el gobierno se endeuda, eso aumenta el valor de los activos, beneficiando a los más ricos. Mientras tanto, el resto de la población recurre a préstamos personales, hipotecas, tarjetas de crédito, todo para sobrevivir. La deuda no solo genera pobreza, también reduce la desigualdad. Ahora, la inflación como castigo. Tenemos como ejemplo a Argentina, que ha estado en bancarrota 9 veces en su historia. Para pagar sus deudas y compromisos sociales, el Estado, imprimió dinero, pero eso ha generado lo que es más inflación, por decir un 20% más por año. Hoy en día, anteriormente muchos argentinos estaban volviendo a lo que es el trueque, pero actualmente ahora están con el tema de la dolarización. Ahora, ¿la deuda paraliza el Estado? Sí. La deuda también limita la capacidad de los gobiernos. Cuando los impuestos se usan para pagar intereses y no la deuda, y no queda dinero para educación, salud, infraestructura, y cuando se aplican medidas de austeridad, como en el caso de Alemania después de su crisis industrial, el resultado fue más pobreza y más desempleo. En sí, la deuda nos hace más vulnerables, no más fuertes. Ahora, posibles soluciones. Más que posibles soluciones, yo diría alternativas tal vez. Tenemos el caso de Uruguay y Ecuador, donde se renegociaron sus deudas de forma inteligente y lograron recuperarse. Esto lo vimos en el video. Tenemos otro, es más práctico, en el caso de África y Francia, donde muchas comunidades usan el sistema de ahorro colectivo, que se es llamado como tontines, que permiten financiar proyectos sin bancos. Obviamente sin bancos significa sin intereses. También tenemos algunas tradiciones antiguas, como en el año sabático de deudas, que se denomina como Shemitah. Es parte de que en ciertos años se deberían perdonar las deudas para así dar un respiro social y económico. Como conclusión, endeudarse puede parecer una solución rápida, pero en muchos casos es solo una trampa a largo plazo. Detrás de cada deuda hay un ser humano sufriendo, familias sin techo, trabajadores sobreexplotados, jóvenes sin futuros. Por eso debemos replantear cómo usamos la deuda y buscamos alternativas más humanas, sostenibles y justas. Como les podemos decir, ¿por qué una economía sana no contribuye al interés? Contribuye con la dignidad. Gracias.